Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la inducción práctica de lo que es el laboratorio para el día de hoy. En la anterior clase estábamos viendo lo que era sistema fundamental, la primera parte, ¿no? Y hoy vamos a avanzar lo que es la segunda parte según el avance del semestre, según la planificación de la materia, ¿sí? Bien, este laboratorio vamos a aprender a identificar los diferentes tejidos que forman parte de lo que es el sistema fundamental, ¿sí? ¿Por qué es una segunda parte? Porque en la primera parte vimos los tejidos y las células de lo que era solamente sistema fundamental, la parte de lo que es el tejido del parénquima, ¿sí? Y como este sistema fundamental es el que abarca el mayor espacio dentro de un vegetal, entonces por eso lo hemos dividido en dos partes, ¿no? La anterior clase vimos lo que era sistema tejido de parénquima y hoy vamos a ver los otros tejidos que conforman el sistema fundamental, que es el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? Bien. Como les mencionaba entonces, el sistema fundamental es el que ocupa el mayor espacio dentro de lo que es un vegetal, ¿sí? ¿Cuál es la principal función? Presenta varias funciones, ¿no? Pero es un tejido especialmente relleno. Entonces, tiene funciones como de almacenamiento de sustancias de reserva, por ejemplo. También puede dar flexibilidad al vegetal y ayudar con la rigidez o con la dureza en algunos tejidos, ya que se encuentran asociados a otros tejidos que forman parte de otros sistemas en el vegetal, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las competencias para la práctica, para esta práctica? Las competencias a desarrollar vienen a ser que ustedes puedan identificar a través de la observación de las células el tejido fundamental. En este caso vamos a estudiar dos tejidos que vienen a ser el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? Y a través de las formas celulares puedan identificar cada uno de estos tejidos y las funciones específicas que cumplen dentro de cualquier tipo de vegetal, ¿sí? Bien, en el fundamento de la práctica, el tejido fundamental es un tejido que tiene diversas funciones, como le estaba mencionando, ¿no? El tejido del parénquima, que fue el que avanzamos en la anterior clase, en la primera parte, les mencioné que era un tejido exclusivamente de almacenamiento de sustancias, ¿no? Y vimos que almacenaba sustancias como almidones, aceites, agua, aire, clorofila, por ejemplo, ¿no? Entonces, era la función específica del sistema del tejido de parénquima, ¿verdad? Y el tejido de colénquima y esclerénquima, que es el que vamos a ver hoy día, vamos a identificar a través de las formas celulares, tiene funciones, el colénquima más que todo, de dar la flexibilidad en el vegetal, y el esclerénquima de dar rigidez o dureza al vegetal, ¿no? Ya sea en estructuras primarias o en estructuras secundarias, ¿sí? Entonces, recordemos que el sistema fundamental está conformado o está clasificado en tres tipos de tejidos específicos, ¿verdad? Que es el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Hoy solamente vamos a identificar colénquima y esclerénquima. Bien, ¿cuáles son los materiales para la observación de estos tipos de tejidos? Los materiales tienen a ser el porte y el cubre objeto, que son las láminas que utilizamos siempre para la observación en el microscopio, la navaja o los bisturí para hacer los cortes del vegetal, las cajas Petri para depositar las muestras de los tejidos, el pincel número 0, que es el que ustedes utilizan para transportar un tejido de una caja Petri a otra, ¿no? Para colocarlo de un reactivo a otro.
y el plastofor, que es el soporte con el que se ayudan para realizar un corte lo más delgado posible del tejido, ¿sí? En la parte de los reactivos, los materiales que van a utilizar van a ser la safranina, que es el colorante con el que van a teñir las células vegetales, el hipoclorito de sodio, que les sirve para decolorar las muestras, ¿no? Para quitar el exceso de clorofila y de esta forma puede agarrar el colorante. Y el agua destilada, que es para lavar las muestras y quitar el exceso ya sea de colorante o de otro tipo de reactivo, ¿sí? Bien, ¿cuál es el material vegetal que ustedes deben llevar al laboratorio para observar estos tipos de tejidos, ¿sí? Si bien el colénquima y el esclerénquima lo podemos encontrar en los vegetales, pero en algunos vegetales encontramos tipos de colénquimas y de esclerénquimas más específicamente, ¿sí? No quiere decir que todos los tipos que hay de colénquima, por ejemplo, lo vamos a encontrar en un solo vegetal, sino que hay vegetales específicos que encontramos, por ejemplo, un tipo de colénquima y en otros encontramos otro tipo de colénquima, ¿no? Pero el colénquima tiene la misma función, nada más que varían las formas de las células, ¿sí? Bien, entonces, el material vegetal para la observación de los diferentes tipos de colénquima que ustedes deben llevar al laboratorio una vez ya estemos avanzando las prácticas de modo presencial, van a ser muestras de euforbiáceas. ¿Cuáles son las euforbiáceas? Las euforbiáceas vienen a ser una familia de vegetales, ¿no? Que está conformado especialmente por lo que son las plantas que tienen una característica de un látex blanquecino, ¿no? Muchas veces lo llamamos lechoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas plantas que cuando hacemos un corte en el tallo, ya sea en la hoja, me produce un látex de forma blanquecina, vienen a ser el grupo de las euforbiáceas, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, es la planta de la yuca, ¿sí? La yuca, cuando yo la corto, sale un látex blanquecino, ¿no? Entonces, la yuca, por ejemplo, pertenece al grupo de las familias de las euforbiáceas, ¿no? ¿Qué otro tipo de plantas? Unas comunes que tenemos a veces en el jardín, por ejemplo, de nuestras casas, vienen a ser estas plantas de aquí, que viene a ser la flor de Navidad que le llamamos, ¿no? También esa viene a ser una euforbiácea, o este tipo cactus que le llamamos, ¿no? Como su nombre común, pero en realidad no es un cactus, es una euforbiácea, ¿no? Cuando hacemos el corte, por ejemplo, de esta planta, ¿no? Le sale una sustancia lechosa, ¿no? Entonces, cualquiera de estas muestras que ustedes ven aquí, deben llevar al laboratorio para la observación de lo que es el colénquima lagunar, ¿sí? Para la observación del colénquima angular, van a llevar muestras de hiedra. ¿Cuáles son las hiedras? Son estas plantitas que se adhieren a los muros o a las bardas de algunas casas, por ejemplo, ¿no? Le dicen como nombres comunes, amigo del muro, amante del muro, ¿no? Porque son los que cubren completamente estas superficies, ¿no? Entonces, estas plantas pueden llevar también muestras de estas plantas que son como tipo unas enredaderas, ¿no? Para hacer los cortes y observar colénquima angular en estas plantas, ¿no? Son fáciles de conseguir, ¿no? Y para la observación del colénquima laminar, van a llevar muestras de plantas de macororó, ¿no? Esta de aquí, para los que no lo conocen, es el macororó. Hay en dos tipos de colores, en morado y en verde, ¿no? Estas plantas generalmente, si ustedes no la conocen, le preguntan a su mamá, por ejemplo, las utilizan bastante para el pasmo en los niños pequeños, ¿no? Para colocarle en la cabecita cuando están pasmados, ¿no? Entonces, es una planta bastante conocida y se puede encontrar en cualquier camino o en los barbechos, ¿no?
que están a los bordes de las calles, por ejemplo, es una planta bastante común de encontrar, ¿sí? Entonces, en esas plantas de Macororó, deben llevar muestras para la identificación de lo que es el colénquima laminar, ¿sí? En cuanto a las muestras de material vegetal para la observación de lo que es el esclerénquima, este tejido lo vamos a observar en hojas, ¿no? De diferentes tipos de bromelias. ¿Cuáles son las bromelias? Las bromelias son las plantas que tienen una forma como de un cardo, como de una piña, por ejemplo, ¿no? Ideal si encontraran plantas de piña, pero si no, sirven estas otras, ¿no? Que generalmente las utilizan de forma ornamental, como es la espada de San Jorge, que le dicen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una planta que tiene bastantes fibras para la observación de lo que es el esclerénquima, ¿no? O también esta planta que viene a ser el garabatá, que es de donde sacan la materia prima, por ejemplo, lo que son la ña de los ayoreos, ¿no? Para hacer sus tejidos. Entonces, esas plantas también se pueden utilizar para la observación de lo que es el esclerénquima, ¿no? Y también van a llevar una muestra de una pera, por ejemplo, para observar células de esclereidas, que vienen a ser uno de los tipos de células que forma parte también del esclerénquima, ¿no? O también pueden llevar muestras de lo que es el fruto del coco, pero que esté verde el fruto, ¿sí? Porque como es un fruto bastante duro, entonces mientras esté verde es más fácil de hacer los cortes con la navaja, con el bisturí, ¿no? Cuando ya está maduro, por ejemplo, o lo hemos cosechado hace bastante tiempo, entonces es muy difícil hacer los cortes, ¿no? Pero en uno de estos dos frutos se puede observar lo que son estas células de esclereidas, ¿no? Entonces, lo más cómodo es llevar una pera, ¿no? Porque también es más fácil de cortar que es más blando el fruto, ¿no? Entonces, esas muestras vegetales son las que tienen que llevar al laboratorio para la observación de estas células, tanto de los tipos de colénquima como de las células de esclerénquima, ¿sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento de la práctica una vez que ya ustedes lleven las muestras al laboratorio? En el laboratorio vamos a realizar el procedimiento de la práctica, que viene a ser la selección del material vegetal, ¿no? Que van a utilizar para realizar los cortes, tanto de tallos, peciolos y de hojas, ¿no? Y en el caso de la pera del fruto, van a realizar cortes de tipo transversal, tanto de hoja como de tallo. Van a realizar los cortes con la navaja o con el bisturí. Van a hacer para la observación de los tipos de colénquima, tanto del laminar, del angular y del laminar, van a realizar la tinción que ya la conocen, que es el procedimiento donde realizamos el corte de tipo transversal, luego colocamos la muestra en agua destilada para que no se deshidrate nuestro tejido, luego lo pasamos al hipoclorito de sodio para quitar el exceso de clorofila, enjuagamos el hipoclorito de sodio, lo colocamos en la caja Petri que contenga la safranina, lo dejamos ahí que actúe el colorante por unos 2 o 3 minutos hasta que agarre la coloración. Luego de los 3 minutos pasamos a otra caja Petri que contenga agua destilada para enjuagar la muestra, ¿sí? Y luego procedemos al montaje entre el porta y el cubre objeto para llevar a observar e identificar en el microscopio, ¿sí? Entonces todo ese procedimiento para las muestras que van a llevar para la observación de lo que es el colénquima, ¿sí? Para la observación de lo que es el esclerénquima, van a realizar el corte de la hoja, ¿no? Que les decía de los tipos de hojas que tienen fibras, como es estos casos de las bromelias o de la espada de San Jorge, por ejemplo. De estas van a realizar un corte paradermal, que es raspando la hoja, ¿no? Para eso no van a tener que teñir este corte,
solamente realizan el raspado de la hoja, sacan una porción, la colocan en el portaobjeto, le colocan una gotita de agua encima para que no se deshidrate su tejido vegetal, la cubren con un cobre objeto y la llevan a observar al microscopio, ¿no? Y para la observación de lo que son las esclereidas, que son células de esclerénquima, van a realizar un corte en el fruto de la pera, ¿no? Lo más delgadito posible, ya saben. Igual no necesitan hacer el procedimiento de clarificar, porque ya que la pera es un tejido blanco, ¿verdad? No tiene clorofila. Entonces, cuando utilizamos el hipoclorito de sodio o la lavandina, es para quitar el exceso de clorofila, ¿verdad? Y para que agarren el colorante. Como la pera no tiene clorofila, porque es un fruto, ¿verdad? Entonces van a sacar una membrana bastante delgadita, ¿no? Con el bisturí, lo van a colocar sobre el cubre objeto, le van a colocar una gotita de safranina, ¿no? Para que tiña la muestra por unos 3 minutos. Luego de los 3 minutos le enjuagan la muestra y le colocan el cubre objeto y lo observan al microscopio, ¿sí? Entonces, de esa forma van a realizar el procedimiento para las tinciones de los diferentes tejidos que van a llegar a observar en el microscopio, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser los resultados para esta práctica de observación de tipos de colénquima y de esclerénquima del sistema fundamental? Van a observar, van a identificar lo que son los tipos de colénquima, que vienen a ser el colénquima angular, el colénquima laminar y el colénquima lagunar, ¿sí? Y en cuanto al tejido de esclerénquima, van a identificar las fibras y las esclereidas, que son células que forman parte del tejido de esclerénquima, ¿sí? Entonces, fíjense, son 5 tejidos que deben observar para su identificación, ¿sí? Bien, una vez que ya tengamos la muestra, hagamos el procedimiento correcto para de tinción y de los cortes, esto es lo que van a observar ustedes en el microscopio, ¿sí? Para la observación de colénquima lagunar, que fue el corte que realizaron de las euforbiáceas, que les mencioné que son esas plantas lechosas, ¿no? Que tienen un látex tipo lechoso. Entonces, lo van a observar así de esta forma, ¿sí? Con el objetivo de 10 y de 40 ya pueden identificar este tejido, ¿sí? Les mencionaba en la clase teórica que el colénquima lagunar tiene ese nombre o debe ese nombre porque cuando yo tiño mi muestra, ¿no? Con el colorante hace mayor fijación en los espacios extracelulares o fuera de las células del tejido, ¿no? Donde se forman unos espacios tipos laguna, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre del colénquima lagunar. Entonces de esa forma ustedes van a ver estas lagunas en lo que son este tejido, ¿no? Y en los espacios fuera de las células se van a formar estas pequeñas lagunas, ¿no? Entonces de esa forma van a poder identificar el colénquima lagunar. Este colénquima o todos los tipos de colénquima generalmente lo vamos a encontrar por debajito de lo que es la capa epidérmica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta muestra que están observando el colénquima lagunar, estas células de aquí, de doble fila, vienen a ser las células de tejido de epidermis, ¿sí? Y por debajito, fíjense, todo este tejido compacto aquí, bastante homogéneo, que ustedes observan, vienen a ser el colénquima. Y estas células de mayor tamaño vienen a ser ya células de parénquima, que es el tejido que aprendieron a identificar la anterior clase, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo identifico lo que es el colénquima lagunar, ¿sí? El colénquima angular, que les mencioné que lo van a observar o identificar en las plantas de la hiedra, que vienen a ser esas plantas que le llaman amigo del muro, amante del muro, porque son plantas que cubren toda la superficie de los muros, por ejemplo, de las bardas en las casas. Cuando realicen el corte, van a observar de esta manera el colénquima de tipo angular, ¿sí?
¿Por qué se denominaba o por qué se denomina este colénquima angular? Porque fíjense la forma que tiene la célula, ¿sí? Son como unos cuadraditos, ¿no? Entonces estas células son de tipo cuadradas, entonces donde hay unión entre una célula y otra van a formar un ángulo, porque al tener paredes rectas, estas células, entonces se va a formar un ángulo al terminar o al insertarse una célula en la otra. Entonces, fíjense, entonces me va a formar un ángulo, entonces de ahí viene su nombre de colénquima angular. Y fíjense cómo se puede identificar bastante bien a diferencia de las otras células vecinas, ¿sí? Todas estas células de aquí, fíjense, ¿no? Parecen unos cuadraditos, ¿no? Vienen a ser colénquimas de tipo angular, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿cuál es la función del colénquima? Dar la flexibilidad al vegetal, ¿no? Cuando yo palpo o agarro un vegetal, un tallo, por ejemplo, ¿no? De estructura primaria, o cuando el tallo todavía está de color verde, o todas las hojas presentan gran cantidad de colénquima porque es el que da la flexibilidad, ¿no? A lo que es el vegetal, ¿sí? Y por último, vamos a observar lo que es el colénquima laminar. Este colénquima le debe su nombre porque cuando se tiñe la muestra, el colorante se puede observar bastante bien entre los espacios celulares de estas células en este tejido, entonces forman unas pequeñas laminillas así, ¿sí? Además que estas células están ordenadas de forma horizontales, ¿no? Fíjense, son bien paralelas y están ordenadas de esa manera. Entonces, estos son los espacios de las láminas, ¿sí? Si vemos un tejido más alejado, en un, con el objetivo de 10, por ejemplo, en el microscopio, lo vamos a ver así, este tejido de colénquima laminar. Todo este espacio de aquí viene a ser colénquima laminar y esto ya vienen a ser otros tipos de tejido, ¿sí? Si hacemos un acercamiento o observamos con el objetivo de 40 de 100, lo vamos a ver de esta forma, ¿sí? Entonces vemos, fíjense, las láminas que quedan entre los espacios extracelulares o fuera de las células. ¿En qué tipo de vegetales dijimos que vamos a observar este tipo de colénquima laminar? En lo que es el peciolo del macororón, ¿sí? ¿Cuál es el peciolo? Es el palito este que conecta a la hoja con el tallo. Aquí se los voy a mostrar. Aquí tengo una imagen. Fíjense, esta es la planta del macororó, ¿verdad? Entonces, este de aquí es el peciolo. Este palito, que generalmente es hueco y conecta la hoja o la parte más amplia de la hoja con el tallo, ¿no? Entonces, esta zona se realiza el corte para lo que es la observación del colénquima laminar, ¿sí? Entonces, de esa forma se pueden identificar los tres tipos de colénquima, ¿no? Que lo podemos encontrar en diferentes vegetales, pero en cualquier tipo de vegetal cumple la misma función de lo que es dar la flexibilidad en el vegetal, ¿sí? Vamos con el otro tejido que viene a ser esclerénquima. El esclerénquima presenta dos tipos de células diferentes, ¿verdad? Son diferentes en forma, pero tienen la misma función. ¿Cuál es la función del esclerénquima? Dar rigidez o dar dureza en lo que es estos tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, el esclerénquima estaba formado por dos tipos de células, ¿verdad? O lo conforman dos tipos de células, que vienen a ser las fibras y las esclereidas. Las fibras, les mencioné que el material vegetal que van a utilizar en el laboratorio van a ser la espada de San Jorge o las bromelias, como es el caso de las plantas de la piña, por ejemplo, o otras especies que la utilizan bastante en lo que es ornamentación o en jardinería, ¿sí? Que son las que tienen unas hojas largas, ¿sí? Entonces, esas hojas, por ejemplo, presentan gran cantidad de fibra. Entonces, ya cuando realicé el corte y la tinción de esos tejidos, ¿cómo voy a identificar las fibras de esclerénquima? De esta forma. Fíjense, son células, ¿no? Con paredes bastante gruesas, entonces el colorante fácilmente va a agarrar en esos tejidos. Entonces, de esta forma, fíjense aquí,
una tinción con la safranina, ¿no? Agarra bastante bien la coloración. O estas células de acá, también de este tejido, bastante compacto, bastante homogéneo, vienen a ser células de fibras de esclerénquima, ¿no? Entonces, de esa forma, yo la puedo observar, ¿sí? También las encuentro, las puedo encontrar debajito de lo que es el parénquima, las puede encontrar, fíjense, asociadas al sistema vascular que las presentan en algunos grupos de monocotiledóneas, como es este caso de esta muestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma lo puedo observar. En cuanto al esclerénquima, para observar las células de esclereidas, la voy a observar, les mencionaba, en lo que son el fruto de la pera, ¿sí? Entonces, ahí en la pera, cuando ya realicé el corte y estoy observando en el microscopio, de esta forma voy a identificar las células de esclereidas que forman parte del esclerénquima. Fíjense, estas células de acá, ¿sí? Están bastante aisladas unas de otras, las podemos encontrar una célula alejada de otra, dos células o grupos pequeños de células, ¿no? 4, 5, 6, o de esta forma también que se asemejan bastante a cristales, podemos encontrar lo que son las células de esclereidas, ¿sí? Entonces esta la podemos observar en lo que es el fruto de la piña, por ejemplo, perdón, de la pera, y esto en lo que es el fruto del coco, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo observar, fíjense, esta es la célula y las paredes son bastante gruesas, ¿no? Entonces, estas células son bastante fáciles de identificar en los tejidos adecuados para su identificación, ¿sí? Entonces, recordemos que ambas células de esclerénquima, tanto las fibras como las esclereidas, es lo que les dan la dureza o la rigidez, ¿no? A estos tipos de tejidos, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos identificar los tipos de células que conforman el esclerénquima, ¿sí? Bien, entonces aquí en esta muestra es una imagen que les muestro siempre en lo que es la teoría y también se la puede observar en la práctica, que podemos diferenciar los tres tipos de tejidos que forman parte del sistema fundamental, que viene a ser el tejido del parénquima, el tejido del colénquima y el tejido del esclerénquima, ¿sí? Y los diferenciamos estos tres tipos de tejidos siempre por el grosor de la pared celular que presentan. Entonces, fíjense, estas células de aquí vienen a ser células de parénquima. Fíjense, son células grandes con paredes delgadas. Estas células de acá vienen a ser células de colénquima, ¿no? Que siempre las voy a encontrar por debajito de lo que es la epidermis, ¿no? Y estas células de acá, fíjense, con paredes más gruesas, ¿no? Y en grupos más pequeños vienen a ser tejido de esclerénquima. Estas son células de tejido, perdón, son células denominadas fibras de esclerénquima, y estas vienen a ser las esclereidas, ¿no? Que son células también que forman parte del esclerénquima, ¿no? Entonces, de esta forma, o aquí en esta imagen, puedo identificar los tres tipos de células que vienen a ser el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? Entonces, ahí están los tres tejidos que forman parte de lo que es el sistema fundamental, ¿sí? Bien, entonces, de esa forma podemos identificar las células de esclerénquima y de colénquima, ¿no? Que son partes de lo que es el tejido fundamental, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos lo que es la práctica para el día de hoy. Si alguien tuviera una pregunta o alguna duda sobre la clase de hoy día.
¿Hubieran alguna pregunta sobre el procedimiento o sobre los tejidos que pudieron observar? Bien, entonces una vez cuando ya estemos en la clase presencial, ya ahí cuando realicen sus propios cortes, van a poder identificar y van a tener más preguntas sobre lo que es la identificación de los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Para su correcta identificación, ¿sí? Bien, vamos a tomar la lista entonces para terminar la clase práctica de hoy día. Bien. Aguilera, ¿dónde está? Araúz, Vanegas, Bonifacio, Candia, Gutiérrez, Guarachi, está Miriam, Mamani Erika, ya le puse presente Guarachi, Molles, Tazara, Presente. ya, Paco, Quirós, Quispe, Rojas Abril, Rojas Breiner, Salinas, Torres, Ichu, Presente. ya. Bien, entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de lo que es el avance de la materia, ¿sí? Que tengan un excelente resto del día y nos vemos la próxima semana. No se olviden que la primera semana de junio es su primer parcial, ¿no? Virtual, entonces vayan leyendo las presentaciones de los temas del avance de lo que es la materia, ¿sí?